Un operador del metro de la CDMX narra el encuentro con un pasajero que nunca debió estar allí. Mi nombre es Daniel y llevo casi 10 años trabajando como operador en el metro de la Ciudad de México. No me quejo del trabajo, paga las cuentas y me permite vivir con cierta estabilidad, aunque tenga que soportar horarios de locura y situaciones incómodas con los pasajeros. Pero hay algo en el último recorrido de la noche que siempre me ha inquietado. No es solo la soledad de los túneles, ni la sensación de encierro entre los vagones vacíos. Es algo más, algo que vi, o que creo haber visto, y que jamás podré olvidar. Todo ocurrió hace 2 años, en la línea 3. Me asignaron el turno nocturno, la última vuelta antes de cerrar la estación. Para muchos, este es el peor horario. Pocos pasajeros, la ciudad en completo silencio y la extraña sensación de que algo invisible se esconde en los túneles. Los más veteranos bromeaban diciendo que los muertos viajan gratis después de la medianoche. No les presté atención, hasta que una noche descubrí lo que realmente querían decir. Eran casi... Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. Y las 12:30 de la noche cuando inicié el trayecto desde Indios Verdes hasta Universidad. La mayoría de las estaciones estaban desiertas. Solo algunos pasajeros solitarios, borrachos o trabajadores nocturnos, subían y bajaban. Todo transcurría con normalidad hasta que llegamos a la estación Hospital General. Al revisar las cámaras de seguridad de los vagones, noté algo extraño. Un hombre de traje oscuro estaba sentado en el último vagón, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. No recordaba haberlo visto subir. Su postura era rígida, con las manos sobre las rodillas, y no parecía moverse en lo absoluto. Pensé que podía ser un indigente dormido o alguien demasiado cansado para reaccionar. Decidí ignorarlo y seguí conduciendo. Cuando llegamos a la estación Centro Médico, revisé las cámaras nuevamente. El hombre seguía allí. No se había movido ni un centímetro. En Valderas, lo miré otra vez. Idéntico. Al llegar a Zapata, mi compañero, Luis, se acercó a la cabina. «Oye, Dani, ¿viste al tipo del último vagón?» «Sí, lo vi desde hace rato. No se ha movido nada». «Eso es lo raro», respondió Luis, con un tono incómodo. «No lo vi subir. Revisé el andén antes de cerrar las puertas y no había nadie ahí». Su comentario me puso los pelos de punta. «Tal vez subió antes y no nos dimos cuenta». «Tal vez», dijo Luis, aunque su expresión mostraba dudas. Llegamos a Coyoacán y luego a Viveros. El tipo seguía sentado en el mismo lugar. Me inquietaba su inmovilidad. No podía ser normal. Cuando nos aproximamos a la estación Universidad, el punto final, le pedí a Luis que fuera a revisar. Él suspiró con fastidio y caminó hacia el último vagón. Observé las cámaras. Vi a Luis avanzar entre los asientos vacíos hasta llegar al lugar donde estaba el hombre de traje oscuro. Se detuvo frente a él. No se veía bien la cara del pasajero, pero Luis pareció hablarle. No hubo respuesta. Luis levantó la mano e intentó tocarlo. La pantalla de la cámara parpadeó por un segundo. Cuando la imagen volvió, Luis estaba solo. El hombre había desaparecido. Mi corazón se aceleró. No podía haber salido del vagón. Las puertas nunca se abrieron desde la última estación. Luis giró lentamente hacia la cámara. Su rostro estaba pálido, y sus ojos mostraban un terror absoluto. Me apresuré a frenar el tren en la terminal. Luis regresó a la cabina con el rostro desencajado. ¿Viste eso?, dije, con la voz temblorosa. Luis asintió. Lo toqué, y ya no estaba. No hablamos más del tema esa noche, pero supe, en ese momento, que había presenciado algo que no podía explicarse, y que ese pasajero no era de este mundo. Después de aquella noche en que el hombre de traje oscuro desapareció frente a Luis, ambos hicimos un pacto silencioso. No hablaríamos del tema. Intentamos convencernos de que fue un fallo en las cámaras, un truco de la luz o simplemente el cansancio jugando con nuestra percepción. Pero en el fondo, sabíamos que algo imposible había sucedido en ese último vagón. Con el paso de los días, traté de olvidar el incidente. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistía cada vez que hacía el último recorrido de la noche. Sentía que alguien nos observaba desde los vagones vacíos. En varias ocasiones, miré las cámaras y vi sombras moverse entre los asientos, solo para desvanecerse cuando fijaba la mirada. Pero el punto de quiebre llegó unas semanas después, cuando vi de nuevo al hombre de traje oscuro. Y esta vez, no estaba solo.
Guión bajo 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 y otra noche de turno normal. Luis no estaba conmigo esa vez. Su esposa había tenido a su primer hijo y le dieron unos días libres. Me tocó trabajar con otro compañero, Martín, un tipo callado que solo hablaba cuando era necesario. Habíamos avanzado sin problemas por las estaciones cuando algo me hizo revisar las cámaras. Ahí estaba de nuevo. El mismo hombre de traje oscuro, sentado en el mismo lugar del último vagón, con la misma postura inmóvil. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto ya no podía ser una coincidencia. Observé fijamente la pantalla, tratando de encontrar alguna explicación racional. Tal vez era un indigente que se metía en la estación antes de que cerraran las puertas. Tal vez alguien nos estaba jugando una broma. Pero entonces, noté algo peor. Él no era el único en ese vagón. 3 asientos más atrás, casi oculto entre las sombras, había otro pasajero. Una mujer. Su cabeza estaba inclinada, el cabello lacio cubría parte de su rostro y sus manos descansaban en su regazo. No podía ser. Esa parte del tren estaba vacía cuando salimos de la estación anterior. Sentí que mi garganta se secaba. Miré hacia adelante, a la vía oscura del túnel, y luego regresé la vista a la pantalla. Había un tercer pasajero, un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, sentado en la esquina, con la cabeza gacha. Mi piel se erizó. Martín, dije con la voz entrecortada. ¿Viste subir a alguien en la última estación? Martín se giró y me miró con el ceño fruncido. No. ¿Por qué? No respondí. Solo señalé la pantalla. Martín observó la imagen por unos segundos. Luego, lentamente, sus ojos se abrieron más de lo normal. No puede ser. Yo tampoco podía creerlo. Pero lo que pasó después nos dejó sin aliento. Los 3 pasajeros levantaron la cabeza al mismo tiempo y miraron directamente a la cámara. Fue un movimiento sincronizado, mecánico, antinatural. Sus ojos eran negros, vacíos, como si no tuvieran alma. Martín dejó escapar una maldición. Su rostro estaba tan pálido como el mío. ¿Qué hacemos? No sabía qué responder. Una parte de mí quería detener el tren y salir corriendo. Pero no podía. Estábamos en un túnel y las normas del metro eran claras. No se podía frenar sin una causa justificada. El altavoz de la cabina sonó de repente. Un sonido bajo, distorsionado. No eran las comunicaciones de la central. Era una voz, susurrando. Algo dijo mi nombre. Y luego, silencio. Martín y yo nos miramos. Ninguno de los dos se atrevió a tocar el altavoz. Solo nos quedamos allí, congelados, mientras el tren seguía avanzando en la oscuridad. Cuando lleguemos a universidad, dije, intentando sonar firme, revisaremos ese vagón juntos. Martín asintió con un movimiento nervioso. Aguantamos la respiración hasta que las luces de la estación final aparecieron a lo lejos. Cuando frenamos y abrimos las puertas, Martín y yo salimos al mismo tiempo y corrimos hacia el último vagón. No había nadie. Los asientos estaban vacíos. Pero el aire olía, raro, un hedor a humedad y algo más, a putrefacción. Martín tragó saliva. Vámonos a la chingada de aquí. No discutí. Pero antes de irnos, miré la ventana del vagón por última vez. Y vi una sombra reflejada en el cristal. Alguien parado justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. Guión bajo 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 guión bajo. Después de aquella noche en la estación universidad, Martín y yo nos negamos a hablar de lo que vimos. Sabíamos que nadie nos creería. En el mejor de los casos, dirían que estábamos cansados. En el peor, que habíamos perdido la cabeza. Pero había algo que me atormentaba. Cada vez que volvía a hacer el último recorrido de la noche, sentía que no estaba solo. No importaba si las cámaras mostraban los vagones vacíos, o si revisaba con mis propios ojos. Algo estaba ahí. Y entonces, llegó la noche en que todo se salió de control. Guión bajo 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 guión bajo. Era un viernes de madrugada. El metro estaba casi vacío. El último tren avanzaba por la línea 3 con su característico rechinar de ruedas sobre los rieles. A diferencia de otras veces, esa noche estaba completamente solo en la cabina. Martín había cambiado de línea y Luis seguía de permiso. Cuando llegamos a Hospital General, sentí un escalofrío. Sabía que algo iba a pasar. Y no me equivoqué. Revisé la pantalla de las cámaras.
El hombre de traje oscuro estaba ahí. Pero esta vez no estaba sentado. Estaba de pie, en el pasillo del vagón, mirando hacia la cámara con su rostro inexpresivo. Y detrás de él estaba la mujer. Y el niño. Los tres inmóviles, con los ojos vacíos. Sentí que mi respiración se agitaba. El tren avanzó hasta Centro Médico. Quise pensar que al llegar a la siguiente estación, las puertas se abrirían y esas cosas desaparecerían. Pero cuando las puertas se deslizaron con su sonido metálico, nadie bajó, nadie subió. Las puertas se cerraron y el tren siguió avanzando. Miré las cámaras otra vez. Ahora estaban más cerca. El hombre, la mujer y el niño estaban justo en el centro del vagón. No podía ser. No están ahí. Me dije a mí mismo en un susurro. No están ahí. Pero cuando pasamos Zapata, algo terrible sucedió. Las luces del tren parpadearon. Y el túnel se volvió infinito. No sé cómo explicarlo. El tablero mostraba que nos acercábamos a Coyoacán, pero la estación nunca apareció. Seguíamos avanzando en una oscuridad interminable, como si el túnel se hubiera alargado más allá de toda lógica. El radio de comunicación crujió con interferencia. Daniel, congelado, miré el altavoz. Daniel. La voz sonó distorsionada, como si viniera de muy lejos. No debiste vernos. Mi sangre se heló. Entonces, un golpe resonó detrás de mí. Venía del vagón contiguo. Giré lentamente la cabeza. A través de la ventanilla de la puerta de conexión, vi una silueta oscura. Estaba ahí, el hombre del traje oscuro. Golpeó el cristal con una mano huesuda. No abrí la puerta. Solo recé. Déjame salir, susurró la voz detrás del cristal. Solo quiero salir. Otra voz más aguda se sumó. Nos dejaste aquí. Y luego, la voz de un niño. Nos abandonaste. Las luces parpadearon una vez más. Y cuando se encendieron, el hombre, la mujer y el niño estaban dentro de la cabina. Sus rostros eran pálidos, sin expresión. Ojos oscuros como la nada. No grité. No podía. Solo cerré los ojos y esperé el final. El tren se sacudió violentamente. Un sonido chirriante resonó en mis oídos. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos, el tren estaba detenido en la terminal de Universidad. Las puertas estaban abiertas. No había nadie en los vagones. Salí tambaleándome de la cabina, jadeando, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor de guerra. El tren estaba vacío, como si nada hubiera pasado, pero en el suelo de la cabina había una marca de 3 huellas, como si alguien hubiera estado parado allí conmigo. Esa fue la última vez que hice el último recorrido de la noche. Pedí mi cambio a otra línea. Nunca volví a verlos. Pero a veces, cuando paso por la estación Universidad, siento que alguien me observa desde el último vagón de un tren vacío. Esperando, porque sé que, algún día, tendré que tomar ese último recorrido otra vez.